Hola amigos. La guerra de la OTAN contra Rusia ha destapado que para la OTAN es una partida de ajedrez donde a la OTAN solo le interesan las tablas. Esta operación que comenzó en 2014 con el nombre de Resolución Atlántica, cuyo movimiento de salida fue un movimiento bélico con golpe de Estado en Ucrania, y cuyo resultado mostró que el contrincante es cuna de grandes maestros del ajedrez. Y su jugada fue neutralizada con el movimiento que le supuso la pérdida de Crimea, que era el principal objetivo de la jugada de apertura de la OTAN. A raíz de ahí, la partida se le complicó a la OTAN, y ahora sueña con las tablas a cualquier precio, porque las tablas le suponen a la OTAN seguir alimentando su discurso del miedo a Rusia y a China, lo que llena los bolsillos de sus élites corruptas. Las tablas también le supone alargar el statu quo actual, con la única esperanza de que Rusia sea derrotada por la infiltración de traidores en los círculos de poder de Rusia, como ya ocurrió con la famosa perestroika. Y ahora, la partida está con una mala posición en el tablero para la OTAN, que ya solo puede jugar defendiéndose de los movimientos de Rusia, que serán bastante inesperados a partir de ahora. Estos dirigentes actuales de la OTAN llevan tiempo intentando escudriñar la mente de Putin, pero son tan incultos y prepotentes, que ni se han leído la historia. Si la hubiesen leído, sabrían que su antecesor, el colonialista y anticomunista Winston Churchill, dijo de los rusos: Rusia es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma. Lo dijo en octubre de 1939, recién comenzada la invasión de Rusia por los ejércitos de Hitler, que fue planificada para destruir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 5 años y pico más tarde, y después de matar a 28 millones de rusos, tanto Winston Churchill como Franklin Roosevelt tuvieron que tragar quina y sentarse a la mesa con Stalin, precisamente en Yalta, Crimea, cuna de la flota rusa del Mar Negro desde 1873, y que ha vuelto a Rusia en la primera jugada de esta partida en 2014. También deberían conocer lo que dijo Charles de Gaulle de los rusos, cuando dijo: el pueblo ruso nunca será feliz sabiendo que hay injusticia en algún lado. ¿Alguien cree que los dirigentes actuales del mundo OTAN tienen la capacidad intelectual para siquiera acercarse a la siguiente jugada que puedan tener los rusos en la cabeza? ¿Con quién se tendrán que sentar estos en la mesa, y dónde? En Yalta, el Tito Stalin exigió el reparto del mundo entre las 3 potencias que dejó el tablero de la guerra, que habrá para repartirse después de esta tercera guerra, ¿y entre quiénes? Hay que seguir la partida con atención, para ver los movimientos que se dan. Estos nos podrán orientar algo sobre cómo se desarrollará el juego. Estos son los más recientes, cada uno de gran importancia, sin olvidar que Rusia ahora juega con blancas. Y aunque en la reunión de la OTAN solo se veían sonrisas de oreja a oreja, como si estuviesen financiados por el lobby de dentífricos, me da que todo es fachada, y sonrisas heladas, porque de Vilnius han salido con preparativos de guerra no disimulados, y a la espera de la respuesta rusa. Estados Unidos moviliza reservistas. Biden autoriza movilizar hasta 3.000 reservistas para reforzar el flanco este de la OTAN en Europa. Serán llamados a filas para fortalecer la operación del bloque militar, denominada Resolución Atlántica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la movilización de hasta 3.000 reservistas para fortalecer la operación Resolución Atlántica de la OTAN, la cual busca a su vez reforzar el flanco este de la Alianza Atlántica en Europa. ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos movilizó reservistas para la guerra? El inquilino de la Casa Blanca manifestó que es necesario aumentar las fuerzas activas de Washington, bajo la autoridad del Comando Europeo Estadounidense, para la conducción efectiva de la mencionada operación. De acuerdo a los funcionarios del Pentágono, los 3.000 reservistas no serán efectivos adicionales, sino que se pondrán a disposición para intervenir a modo de apoyo. Esta orden ejecutiva reafirma el apoyo y el compromiso inquebrantables de defender el flanco oriental de la OTAN. En el contexto del conflicto en Ucrania, aseveró Douglas Sims II, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto estadounidense en una rueda de prensa. Por otro lado, destacó que esta nueva designación beneficia a las tropas y las familias con aumentos en las autoridades,
los derechos y el acceso a las fuerzas y el personal del componente de reserva. Biden firmó la orden ejecutiva a su regreso de su gira por Europa, en donde participó en la cumbre de la OTAN, en Vilna, Lituania, en la que los Estados miembros acordaron, entre otras cuestiones, que Rusia representa la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. También el gobierno belga está discutiendo activamente la posibilidad de enviar instructores militares al territorio de Ucrania, así lo informa el diario español El País, en referencia a un documento interno del Servicio Diplomático Europeo. Según este documento, se está considerando la opción de enviar especialistas belgas para capacitar al personal del ejército ucraniano. La dirección de instructores calificados supuestamente mejorará el entrenamiento del personal militar ucraniano y aumentará su preparación para el combate. Sin embargo, en realidad, podemos hablar de enviar fuerzas armadas belgas a Ucrania. Los detalles de esta propuesta están actualmente en proceso de finalización. Sin embargo, como se señala en el documento, es posible que el entrenamiento del ejército ucraniano se lleve a cabo directamente en el territorio de Ucrania, lo que tendrá en cuenta las condiciones específicas locales. Otros gobiernos como el español, también anuncia el envío de más unidades militares a las fronteras orientales de la OTAN en países como Rumanía y la República Checa, además de las que ya tiene España en los países bálticos, lo que indica un enorme movimiento de tropas de la OTAN hacia las fronteras rusas y bielorrusas. Este arrebato de la OTAN ha sido provocado por el fracaso de la contraofensiva ucraniana, donde ha sido destruido casi todo el material que la OTAN entregó a Ucrania, en un auténtico aquelarre, un tanquicidio, que ha horrorizado a la OTAN, que además ha sufrido la derrota de muchos mandos militares que han sido asesinados en sus refugios antiaéreos en los cuarteles generales donde se tomaban decisiones. Esto a buen seguro hará que Rusia lo vea como un preparativo para la guerra inminente, y ya son muchos en Rusia que piden a Putin que saque las armas nucleares al frente, para que sean usadas no solo en Ucrania, sino en Estados Unidos, y que lo haga ostensiblemente con amenazas concretas. El politólogo y orientalista ruso Yevgeny Satanovsky cree que el conflicto en Ucrania podría terminar en una guerra nuclear entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. En su opinión, una provocación del régimen de Kiev podría conducir a esto. Nos dirigimos hacia la guerra nuclear, vamos a ella. Desde mi punto de vista, si una instalación nuclear se estrella en Ucrania, cualquiera puede explotar. Estos tipos pueden lanzar fácilmente una bomba sucia en Chernobyl, o provocar una fuga de radiación frenética en la misma central nuclear de Chernobyl, con la vista puesta en que infectarán a Bielorrusia y parte de Rusia, dijo Satanovsky. El politólogo modeló un posible desarrollo de los acontecimientos. Según él, muchas instalaciones nucleares de la Federación Rusa están ahora bajo la amenaza de un ataque por parte del régimen de Kiev. Si aún logran cometer un ataque terrorista en las centrales nucleares de Kursk o Voronezh, los han estado atacando durante mucho tiempo. O el bombardeo irá a Leningrado, desde el territorio de Estonia puede atacar una planta de energía nuclear en Serebryanivor. Y, muy probablemente, este será el objetivo. No Nevsky Prospekt, sino una planta de energía nuclear en Serebryanivor, o en la central nuclear de Zaporozhye, dice Evgeny Satanovsky. El científico cree que, en este caso, Rusia no tendrá más remedio que atacar a Washington. Desde mi punto de vista, si algo de esto sucede, entonces debemos atacar a Washington, dice Satanovsky. Y además no un ataque táctico, sino uno devastador. Debemos entender esto y no asegurarles a nuestros vecinos estadounidenses en el planeta, que no lo haremos. Sino decir honestamente, chicos, si algo sucede, entonces serán destruidos. Nosotros, probablemente, perderemos una central nuclear, pero vosotros, al 100% desapareceréis, y solo si entienden esto, entonces existe la posibilidad de que no suceda. Por su parte, el experto militar, el coronel Víctor Baranets, dice que la OTAN planea lanzar bombas nucleares sobre Ucrania desde cazas F-16. Por eso los líderes de la OTAN planean transferir aviones de combate F-16 a Ucrania.
El canciller Sergei Lavrov comentó sobre los planes de la alianza y subrayó que esto sería visto como una amenaza para Rusia en el campo nuclear. El experto militar, el coronel Víctor Baranets, explicó que los aviones de combate estadounidenses son capaces de transportar armas nucleares. Hay una base militar estadounidense en Alemania donde están estacionadas 20 bombas B-61, dijo. En el camino, los cazas se detienen en Alemania, los cargan con bombas, sobrevuelan Polonia y van a Ucrania para bombardear a las tropas rusas, advirtió el coronel. Además, incluso los F-16 derribados portando las B-61, representan una amenaza mortal para aquellas ciudades en las que serán destruidos, enfatizó Baranets. ¿Qué pasará si derribamos este avión sobre Kharkov o Chernigov? Explotarán, se quemarán en los gases nucleares que resultarán después del F-16 derribado, y esto ya es una guerra, dijo el experto al aire de Radio Komsomolskaya Pravda. Baranets está convencido de que la OTAN busca detonar armas nucleares en Ucrania con la ayuda de cazas estadounidenses. Por eso Rusia debe preparar y desempolvar armas nucleares tácticas, concluyó Baranets. Esto es todo amigos, reciban un saludo.